Muchas gracias por la invitación. Previamente presenté ante el Pleno de esta Asamblea un relato extenso de mi testimonio como víctima de violencia vicaria. Describí lo que ha sido mi vida, la de mi hija y la de mi familia en los últimos 6 años, pero los abusos no han parado. Seguimos viviendo violencia vicaria, mi hija y yo, ahora ejercida directamente a través de la cónyuge del padre de mi hija. Estoy muy triste y temo por el bienestar de mi hija. No me dejan hablar con ella, el padre de mi hija no me contesta, y cuando hablo con su cónyuge no me permite hablar con ella o me pone trabas. Me dice que mi hija no se acuerda de mí y que están muy ocupados para llamarme y yo poder hablar con mi bebé, aunque sea por 3 minutos. Un día sí me llama, el otro día está ocupada, el siguiente día se olvida. Luego dice que sí me llamó 3 veces, pero yo no recibí ni una videollamada por WhatsApp. ¿Por qué hace eso? No entiendo cómo una madre de 2 niños, que de paso impulsa un proyecto por un futuro de mujeres y niños sin violencia, actúa de esta manera. No existe coherencia entre quién dice ser y sus creencias. Lo peor es que parece disfrutar decirme que mi hija no se acuerda de mí. Me lo ha dicho varias veces. He traído una copia de estos chats que será entregado a ustedes por la abogada Mónica Luzárraga, debidamente materializados, para que esta comisión pueda ver y analizar lo que claramente es un acto de violencia vicaria, lo que una víctima tiene que vivir producto de la indefensión ante este tipo de violencia que no consta en la ley como un delito del cual podemos defendernos las madres. Le pedí a la abuela de mi hija, la mamá de su padre, que por favor intervenga y ponga algo de cordura en la situación para poder normalizar la comunicación con mi hija, pero no obtuve respuesta. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Quieren que mi hija se olvide de mí? ¿Que sienta que la he abandonado? Estoy en constante estado de zozobra sin saber si me van a permitir hablar con mi hija o no. Esto es violencia vicaria en su más desalmada expresión. Te voy a dar donde más te duele. Me someten a no saber nada de mi hija y a la vez someten a mi hija al acto cruel de no dejarla hablar con su mamá. Mi hija tiene 5 años y va a pasar 44 días seguidos sin su mamá, sin poder ver ni hablar con su mamá. Producto de una sentencia judicial falsificada por 2 jueces de sala a quienes denuncié por prevaricato y falsedad ideológica. Pero además, el juez que hoy resuelve los temas judiciales de mi hija no atiende ninguno de los escritos que he ingresado. Llevan más de 4 desde enero de 2025. No pido nada exorbitante. Le pido al juez que regule un horario diario para poder hablar con mi hija mientras está con el padre. Le pido que ordene al padre de mi hija que cumpla con la orden judicial que existe desde el 2021 que prohíbe exponer la foto de mi hija en redes sociales y medios públicos, pero no atiende mis pedidos. Sin embargo, resulta curioso que sí resuelve unilateralmente y con una celeridad asombrosa los pedidos ingresados por el padre de mi hija. Y de paso declara reservados los expedientes de régimen de visitas y de rebaja de pensión alimenticia, contra toda norma jurídica y con constantes amenazas de prevenciones de ley. ¿Para qué? Para mantenerme callada. Para que no exponga todas las arbitrariedades y vulneraciones de derechos que estamos viviendo, mi hija y yo. Por lo cual quisiera solicitar hoy a esta comisión que pidan estos 2 expedientes y revisen las actuaciones de este juez y vean en carne propia lo que es vivir violencia vicaria y violencia institucional. Solicito también a esta comisión que exhorte al Consejo de la Judicatura como órgano disciplinario a también supervisar las actuaciones parcializadas del juez. Ya me cansé, ya estoy harta y no soy la única. Muchas mujeres me han contactado a contarme sus historias y siento el dolor de cada madre como si fuera propio, porque lo es. Nuestros hijos e hijas merecen una mejor vida,
Las madres merecemos una mejor vida. El Estado debe de garantizarlo. Sonia Vaccaro, psicóloga clínica y forense argentina, que acuñó el término violencia vicaria, identifica la práctica como aquella en la que el padre utiliza a los hijos e hijas para continuar el daño a la mujer, cuando no puede agredirla directamente. En los casos que ha estudiado, las niñas y los niños eran considerados objetos para estos individuos violentos y los trataban como tal. Para el padre, eran objetos al servicio de seguir dañando a la madre, sabiendo que para esa mujer, las hijas y los hijos eran la parte más importante de su vida. La especialista también ha puntualizado que la violencia vicaria implica maltrato infantil. Según Bárbara Porter, psicóloga especializada en las secuelas que tiene la violencia vicaria en los niños, niñas y adolescentes, los efectos que viven las hijas e hijos son la parte más invisibilizada de la violencia vicaria. Para la especialista, algunos signos de violencia vicaria pueden identificarse previo a la separación forzosa, ya que en muchos casos el padre ejerce campañas de desprestigio contra la madre para poner a sus hijos e hijas en su contra. Se ha logrado identificar 7 tipos distintos de agresiones padecidas por los niños, niñas y adolescentes dentro del contexto de violencia vicaria. Estos son violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, violencia judicial, negligencia o abandono y violencia vincular, que es cuando el progenitor habla mal de la madre y de la familia materna, impide el contacto con la madre durante las visitas, no entrega al niño, niña o adolescente y acusa abandono por parte de la madre y solicita custodia. En conversaciones que he mantenido con Jennifer Seifert, fundadora del Frente Nacional contra Violencia Vicaria en México, país pionero en Latinoamérica en la tipificación de la violencia vicaria como un tipo de delito penal, junto a expertas han logrado identificar un patrón de comportamiento de los agresores. Inicia con amenazas de sustracción de los hijos cuando la mujer, víctima de violencia intrafamiliar, decide poner fin a la relación y además el agresor cuenta con el respaldo de los familiares paternos, operadores de justicia y una campaña mediática de desprestigio contra la madre para perpetuar las agresiones. Seifert, sobreviviente de violencia vicaria, me contó que sus hijos fueron sustraídos por su ex esposo, padre de los menores, cuando se los llevó de vacaciones durante el receso escolar de Semana Santa en abril de 2021 y no los regresó como habían acordado. Sin que ella lo supiera, en ese momento su ex esposo inició un proceso penal en su contra por violencia intrafamiliar. Le tomó 2 años recuperar a sus hijos y el proceso dejó graves secuelas psicológicas en ella y sus niños. Este patrón particularmente me resulta muy alarmante, ya que el padre de mi hija me ha solicitado un permiso de salida del país para viajar con mi hija a Estados Unidos el 14 de abril del presente año. ¿Qué garantías tengo yo de que mi hija regrese al país? ¿Cómo confiar en que volveré a ver a mi hija si ni siquiera me permiten hablar con ella por teléfono? Atravesar por situaciones de violencia vicaria afecta la salud mental y la vida de niños, niñas y adolescentes. No es un tema que afecta solo a las mujeres. Es un problema a nivel de sociedad que debe de ser reconocido en el Código Penal con urgencia para que miles de mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas cuenten con un mecanismo legal de defensa y protección, políticas públicas de prevención y la contención necesaria para poder vivir una vida libre de violencia. Muchas gracias.